no se logra un alcance mayor como cuando la gente pues es un acompañamiento pedagógico y con unas preguntas abiertas para la que la gente se siga preguntando y entre ellos mismos conversen y trasladen como ese saber o esas inquietudes entre los demás. Entonces, a mí me sonó mucho la idea y se me había venido a la cabeza con lo que Alexis dijo, qué tal construir un manual con ideas de ERT, que ya era una idea complementaria a lo del grupo en sí. Entonces fue cuando yo les puse lo del audio, ¿cierto? Que me gustaría mucho, aparte de esa estrategia, pues que yo en ocasiones utilizo para acompañar algunos procesos, cuando la gente hace un reconocimiento consciente de sus emociones dentro del cuerpo. Entonces, ahorita pues en el documento que tiene Alexis, que planteó sobre creatividad en tiempos de crisis, yo había hecho un escrito de un ejemplo pequeño de cómo se puede considerar, sería homologarlo a estos tiempos de crisis, y complementé lo que hice fue como decir el audio, bueno, transcribir el ejercicio muy breve, corto, con las pausas, que sería un ejercicio pues apropiado para complementarlo. Entonces, para ir más allá, bueno, eso desde lo intuitivo. Y hablamos desde lo intuitivo porque es un ejercicio pues muy rápido, muy ágil, pero entonces cómo ir más allá complementándolo con el arte, con la medicina y cómo sería aplicarlo según el objetivo, porque si nosotros deseamos es que la gente, las personas se apropien de su cuerpo, de su emoción, la localización, cómo hacerla consciente, cómo tener dominio y control de la emoción, entonces ya ahí sí, según el tipo de persona, yo no me imagino pues a una persona hipocondríaca acercarla más a esto, sino de pronto entonces cuál sería la estrategia, si permitirle una diferenciación, ya no sería preguntarle, el ejercicio está muy en términos de tú, ¿cierto? Para que sea una apropiación, ya, o sea, muy personal. Tú haces, vives, sientes en términos de tú. Entonces hay que tener en cuenta cuándo hacerlo en tiempo de ese cuerpo, ¿cierto? De ese cuerpo en este momento, por ejemplo, cuando uno le puede preguntar a alguien que padece dolores inexistentes supuestamente, cuando uno no le debería preguntar, ¿y usted por qué siente ese dolor en el estómago? Porque ahí mismo le dice a uno, yo qué voy a saber. Pero si uno le pone distancia como ayudarle, por ejemplo, así, ¿y por qué tu mente elige el dolor precisamente en esa parte del cuerpo? ¿Cómo ayudar a hacer esa diferenciación? Entonces serían como cosas complementarias pues al ejercicio, que no sería un ejercicio universal para todo el mundo, sino a nivel general, pero entonces ya con esas estrategias técnicas y acompañamientos del arte, de la medicina, o poder estructurar algo bien, bien bonito y de buena utilidad, pues más, un poquito más universal por decirlo así. Perfecto. Claro, María Clemencia, sí. Y con lo que estoy escuchando, pues me remito al año más o menos 2003, 2004, donde tuve una experiencia muy bonita con el body mapping, no sé cómo se llama, de una manera pues muy intuitiva. En esa época yo trabajaba con una fundación que se había creado para niños con VIH. Eran niños hijos de personas que habían muerto por SIDA. Entonces se creó una fundación para acoger a estos niñitos que iban quedando sin sus papás. Para esa época todavía no se sabía mucho sobre cómo iban a reaccionar los niños con los medicamentos, etcétera. Y la muerte de los niños estaba prevista para más o menos 10, 11 años. O sea, los niños en esa época no sobrevivían más de 11 años. En el año 2004 más o menos, el grupo de niños tenía entre 6, bueno, eran niños con los que se podía trabajar de una manera importante, ya no para acompañarlos a morir, sino a vivir de una manera responsable con su enfermedad. Y
como eran niños pues separados de sus familias y todos, trabajábamos fundamentalmente el tema de las emociones para ayudarlos a liberar toda esa carga emocional que afectaba pues su salud. La idea era evitar complicaciones y de manera muy intuitiva cogimos un día unos pliegos de papel gigantes, los niños se acostaban y el uno dibujaba la silueta del otro. Ya después cada niño se paraba frente a su silueta y comenzaba a identificar lo que sentía y dónde lo sentía. Entonces, si el dolor o la molestia era muy grande, pues le daba un color, si era regular, le daba otro. Todo esto para ayudarle al niño a entrar en contacto con sus emociones y a identificarlas en su cuerpo, ¿no? Fue un ejercicio muy interesante del que aprendimos mucho, no por lo que estuviéramos ofreciéndole a los niños, sino por lo que los niños mismos nos contaban. O sea, era impresionante la manera como estos niños lograban identificar no solamente las emociones, mucho mejor que un adulto, y el lugar donde se localizaba la emoción. Después, como pues no teníamos ni idea de medicina, nada de estas cosas, sí utilizamos una herramienta de la medicina china, creo que es la reflexología. Entonces, o estas medicinas complementarias. Y fue muy bonito porque entonces cada niño le hacía un masaje, le hacía el masaje en los pies a su compañerito, tratando de tocar en los pies el órgano que el niño señalaba que estaba más afectado. Eso lo hacían sin ninguna pues técnica de parte nuestra, no, intuitivamente. Pero esto se volvió tan importante que los mismos niños empezaron a crear una conciencia. Digamos, en esa época parte del éxito del tratamiento era el ser muy rigurosos con la medicina que recibían, o sea, muy en sus horarios. Y comenzaron a ser niños muy interesados por su salud. Comenzaron ya a preguntar las consecuencias de pues lo que podría traer su virus frente a otros y empezaron a asumir responsabilidades que nunca nos imaginamos, como el detener al adulto cuando tenían una herida para que no se contagiara, como, o sea, nos daban lecciones todos los días. Bueno, ahí se trabajó varios años hasta que nos dimos cuenta que la niña mayor ya tenía 11 años y estaba mejor que cualquiera de nosotros. Entonces hubo que revertir la fundación. Su razón social ya no era acompañar a los niños a morir, sino bueno, estos niños hay que acompañarlos a vivir. Qué bonito. Entonces se cambió todo, pero quería hacer ese aporte porque me parece muy válido y muy importante ver cómo se integran pues todas estas disciplinas y poder crear algo sencillo como lo hacían los niños. Sería pues maravilloso, ¿no? Porque pues la idea es llegar a las personas pues, de la manera más práctica y sencilla. Claro, claro. Sí, porque yo pienso que ahí viene precisamente la diferencia con especular
y es que en este tipo de cosas uno solo puede poner en práctica lo que ha visto que ha funcionado, y es ese contacto directo. Y eso me da idea, pues lo que cuentas que es muy bonito es que hay un impulso natural en cualquier ser humano, partiendo desde los niños a la autosanación y al autocuidado. O sea, ellos nunca llegaron inducidos al body mapping porque eso es una cosa muy reciente. Sin embargo, existe una idea del cuerpo y una idea del lugar, pues, de la sanación o del malestar que, que muestra que el camino es muy sencillo de lograr sin pretender un gran manual que no lo entenderían sino doctos, obviamente, sino que es el tema de lo práctico, ejercicios prácticos de la vida cotidiana con lo que esté a la mano. Pienso que es un tema bien interesante, no, muy bonito el aporte, y muchas gracias. No, gracias a ti. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Alguien de pronto quiere contar cómo Hola. construir más? ¿Va a hablar Leonardo? No, estaba saludando a Lili, creo que fue que saludó. Sí. Sí, creo que Lili querías intervenir, ¿no? Que de pronto, si nos cuentas un poquito el enfoque que tiene la medicina china en el aspecto, pues, de las diferentes instancias del cuerpo, pues, desde el físico hasta la proyección del cuerpo, como lo maneja la medicina que practicas. Porque, por ejemplo, hace rato teníamos una misión con un amigo bioenergético, que era construir precisamente un manual de cómo él había trabajado la técnica de la pulsoterapia. Pero pues él murió y dejó cientos de cuadernos con anotaciones muy complejas. Él creía que era muy sencillo llegar a graficar esos cuadernos en un manual terapéutico que le sirviera a otros que siguieran con la teoría del pulso, pero siempre estaba la dificultad de que convertir eso en gráficos tiende a volverlo caricaturesco. Entonces yo siempre pensaba que era un poco complejo y arriesgado poner un saber de esos en unas formas gráficas elementales, y de ahí pues que nos demoramos mucho en empezar el proyecto. Está pendiente, pero es una dificultad, y me ayudaría de pronto a pensar un poquito, porque si me colaboras con eso, porque sí, la mayoría de las personas quieren ver el cuerpo físico y el otro se les escapa pues de la contemplación. Bueno, Alexi, mira, yo escuchándolo se me había un poco distraído porque estoy terminando de escribir un texto acá, pero bueno, yo quiero compartirle, bueno, en primer lugar me parece muy bonita la idea, esa idea creativa que tienen y que definitivamente es el camino que hay que iniciar, ¿no? Yo quiero comentarte algo del pulso. A mí me parece que eh, llevar eso de una manera como tú lo estás planteando es algo muy complejo, porque entre otras cosas, el estudio del pulso en la medicina china es lo más complejo que hay. Claro. Yo creo que sería de menester importancia, sí, poder hacer una documentación es a través del arte del Qigong, porque considero yo que el Qigong es una fuerza creativa, artística y con una fuerza muy sanadora increíble. Te voy a contar la experiencia que tuvo la escuela en la época en que Samuel Moreno fue capturado o apresado por las autoridades aquí en Bogotá. En esa época, el, el director, ¿cómo le llaman? El director de educación, no, el secretario de educación del municipio de Bogotá era paciente de la escuela en ese momento. Y un día llegó a la consulta todo estresado, desesperado, preocupado, porque no sabían cómo hacer para poder controlar la violencia en los colegios de Bogotá. Y que ellos se habían ideado toda una serie de estrategias pedagógicas, artísticas, para poder eh,
evitar esa situación y cambiar esa actitud, y sin embargo la situación era peor, hasta el punto que ese día él llegaba de una actividad en donde pretendían reconciliar unos muchachos y terminaron fue a golpes. Entonces nos preguntaron que no sabía qué hacer y nos surgió la propuesta en ese momento de parte del coordinador de la escuela en la ciudad de Bogotá de ofrecerle el servicio del chikung. Y nos empezamos con un plan piloto en un colegio y a los 2 meses ya teníamos 10 colegios. La labor fue tan interesante que el secretario de Educación nos propuso a la escuela que lo hiciéramos en todos los colegios del distrito de Bogotá. Y pues inicialmente esa labor que hacíamos era una labor de servicio, era una labor gratuita que realizábamos, y él nos planteó que si lo hacíamos en todos los colegios, pues nosotros estuvimos pensándolo porque bueno, eso acarreaba que teníamos que tener muchas personas dedicadas a eso, y pues muchos eran estudiantes y que allí sí necesitaríamos el apoyo o el auxilio económico del distrito para poder movilizar ese personal. Finalmente se logró un acuerdo y se establecieron cómo iba a ser el mecanismo para poder llegar a esos colegios. Más sin embargo, en el momento que eso se iba a llevar a cabo, fue cuando estalló el escándalo de los morenos y estos señores fueron capturados, como saben ustedes, que están todavía presos, ¿no? Entonces el proyecto se cayó. Más sin embargo, algunos alumnos, particularmente míos, que laboran como maestros en colegios distritales, han puesto en práctica esta terapia del Qigong, incluso sin decir a los niños que es Qigong, lo has puesto en práctica. Y quiero decirte, ¿no? Que en esa época que se hizo el Qigong, la experiencia fue que la violencia en esos niños mejoró el rendimiento escolar, socializaban mejor, incluso el barrio empezó a cambiar de actitud. La última experiencia la tuvo dos alumnas mías, que son pedagogas en el distrito. Hicieron seguimiento y vieron como los niños en 1 año, 2 años, empezaron a ser más colaborativos, se interesaron más por el medio ambiente, niños más participativos, niños más dedicados a ser guiados. Entonces me parece que a través del Qigong se podía, sí podríamos hacer como lo que tú estabas pensando con la pulsología. Perfecto. Perfecto, muy excelente, Roque, muy claro esto. Y claro, y el Qigong tiene una ventaja que se puede graficar, se puede trabajar claro. perfectamente graficando también. Sí, claro. Excelente, Roque, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna idea para compartir? Yo quisiera saludarlos primero y agradecer las intervenciones de todos. Tu propuesta, Alexis, digamos, ideal de desarrollar documento, manual o un compendio de informaciones que nos sirvan y que nos asienten en los recursos, creo que infinitos, que puede dar el arte, me parece algo muy apropiado. Iniciar un trabajo de investigación que algunos posiblemente ya lo llevamos como opción de vida, otros están interesados y que posiblemente en los términos de la práctica
de lo que estamos haciendo, del grupo de apoyo, pues pueden también iniciar y resolver muchas cosas. Muy, muy de acuerdo. La historia que nos ha contado Clemencia también me parece muy bella, muy prueba del poder que tienen estos recursos como herramientas sencillas de expresión, pero también como simbología, ¿cierto? De los procesos de vida. Y yo conozco al Roque y lo veo también trabajar en su chikung. Nunca he hecho, pero sé el potencial también que tiene eso desde incluso la interpretación gráfica que tú entiendes, Alex. Lo que Claro. quisiera hacer yo ahora como aporte es un poco en la línea de lo que había contado, yo que no tengo experiencia en arte terapia o que asomo a este grupo de apoyo más con los oídos atentos que con procesos de mucha experiencia, es que creo que tanto para nosotros como para el grupo grande de profesionales, tal vez lo que este grupo de artes puede crear es una carpeta, un espacio que ya se puede acceder por el Drive o se puede acceder a través de las conexiones interpersonales rápidas entre nosotros, en donde los demás terapeutas y nosotros tengamos como la paleta de herramientas que están listas a disposición en una determinada consulta. Este, porque, y eso de pronto tiene mucho más que ver, creo que alguna vez lo había hablado, del poder ocupacional del arte, y que creo que es, como terapia ocupacional, que creo que es una de las prácticas de pronto las que podemos aportar en estos tiempos de confinamiento, aunque el confinamiento en sí está tendiendo a desaparecer, creo, ¿cierto? Pero por lo menos sí mucho de cómo resolvamos ese experimento social que ha sido todo este confinamiento, cómo resolvimos estar en casa, cómo puede ayudarnos a tramitar distintas cosas. Y si el arte, eh, eh, terapia, puede ayudar de una manera práctica a los afanes y las angustias de la vida. Estoy seguro que sí. Yo siento que Claro que como sí. artista y con mi vida eso ha servido mucho. De los documentos que he alcanzado a leer y que he revisado, los del duelo, y los primeros documentos que has propuesto, Alexis, y la primera conversación que tuvimos, a mí una de las cosas que más me interesa es y que relaciono al body map o al mapeo del entorno, el aquí y ahora que tú has dicho, ¿cierto? Y si yo me pusiera en situaciones de querer resolver cosas, de poder tramitar mis emociones y todo, creo que uno de los ejercicios iniciales que yo he hecho siempre y por los que paso en cualquier trabajo creativo, ¿cierto? Formalmente hablando, informal, es reconocer qué tengo alrededor y qué puedo hacer con lo que veo, con lo que siento, con lo que estoy, ¿cierto? Y creo que en términos de salud ocupacional, por decirlo así, es uno de los retos que yo imagino podrían tener muchos consultantes a la hora de comunicarse con nuestro grupo y nuestro grupo de tener que tramitar algún tipo de ayuda. Por ejemplo, ahí me adelanto algo que Roque seguramente les va a comentar. Él tuvo hoy una consulta, seguramente en la reunión la va a participar, pero es un chico que tiene un problema de adicción, ¿cierto? Como el grupo ya varias veces lo ha dicho y en sus encuadres hay unos protocolos como tal para redireccionar esa atención a la persona o al mecanismo idóneo para atenderlo. Pero Roque, en la charla con él,
se ha dado cuenta que es un chico que también tiene aproximación, tiene afectos por las artes y que tal vez también le interese o una conversación con alguno de nosotros, los del equipo de arte, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que, tomando eso como ejemplo, ¿cierto? Si las herramientas están dispuestas y asequibles para cualquiera de nosotros, independiente de que no seamos o no artistas, ¿cierto? Eh, Haríamos algo muy práctico y muy funcional, diseñando y poniendo lo más rápido posible, porque tú sabes que las investigaciones, los documentos y las reflexiones pues toman su tiempo, toman, Claro ¿cierto? que sí, y dale Y para pues. ser asertivos. Pero por ahora, de manera muy rápida y pragmática, si encontramos ese espacio, si lo ubicamos en el Drive, ya sean los documentos sobre arte o el dibujo de las herramientas posibles para generar ese tipo de atenciones o para redireccionarlas. Creo que ahí podríamos ayudar mucho. Definitivamente, eh, yo como artista les puedo decir que no solamente por la misma experiencia personal, de que en realidad el arte sí y el hacer artístico resuelve eso, tramita, ayuda y con eso, por ejemplo, puedo decir que dibujar y el hábito de dibujo y observar, que básicamente dibujar es primero observar, lo que uno haga en el papel es finalmente secundario, ¿cierto? Es una de las actividades que a mí en lo personal me regula más la frecuencia mental, el temperamento, el ánimo. Es decir, que ya habrán escuchado muchas veces que el artista que cuando se aleja de su trabajo comienza de alguna manera a embolatarse, ¿sí? ¿Cierto? Y eso finalmente también ocurre con todas las personas. Yo, por ejemplo, en la Escuela de Artes me di cuenta, donde estudié, que gran parte, un porcentaje alto de los colegas no eran artistas como tal, eran personas referidas a hacer arte para poder tramitar sus situaciones de vida. Algunas muy personales, ¿cierto? Procesos o de duelo o de cualquier tipo de conflicto, pero otras también simplemente porque realmente conseguían resolver y entender problemas que posiblemente la lógica de las cosas le hubiera dicho, no, usted por tener este problema solo puede ir a un psicoterapeuta o solo tiene que ir a un médico alópata, ¿cierto? Y sin embargo estaban ahí, había un porcentaje muy alto de esos casos, ¿cierto? Entonces, si nosotros en esta oportunidad podemos comenzar a trabajar no solamente en el entendimiento de fondo, estamos muy de acuerdo, yo, digamos, me inspira mucho ese proceso que tú planteas, me inspira mucho la visión de Roque a través, por ejemplo, de lo que yo sé de la medicina china, pero si además, aprovechando esta reunión, componemos algo de esas herramientas, que pueden ser múltiples, Alexis, así como veo, digamos, el poder del Qigong y toda esa experiencia milenaria, yo también veo, por ejemplo, algo que escribí en la ficha técnica la primera vez que el grupo me contactó y me dijo, usted quisiera y pudiera ayudar, ¿con qué puede ayudar? Y yo curiosamente, pues he puesto dibujo y pintura principalmente, pero una de las cosas que puse fue la melomanía, es decir, el poder de las canciones, el poder de compartir una música, de referir, de interpretar el mundo a través de un trabajo X, por ejemplo. Entonces eso, por ejemplo, ¿cierto? El poder de la banda sonora, por ejemplo, me parece también muy interesante. Y yo propondría como pintor, como músico, ese sería uno de los escenarios, ¿cierto? Eh, que podría ser también interesante. ¿Sí? Sumar herramientas, hacer una paleta de herramientas de qué podría funcionar en términos de arte terapia o de recursos para nuestras consultas. Excelente, Leonardo. Muy buena la idea, porque va en la línea de lo que estamos haciendo ahí.
sobre todo de llevar esto a pasos grandes, porque la idea es tener material disponible y, y previsto en el caso de que hayan intervenciones prontamente después de que se reactive pues el tema de las salidas y el tema de la comunicación entre las personas. Eso me parece muy oportuno. Edwin quiere aportar algo. Roque, es que estoy viendo tu pantalla, es compartiendo la... Alexis, Ya. yo quiero opinar es el de hace rato, el que ya Bueno, había listo. intervenido. Listo, es que veo que Roque... ya, muchas gracias. Listo. Si alguien quiere de pronto compartir algo, que ya me parece que tenemos muy buenas propuestas acá que recogen muchos de los diferentes campos que tenemos precisamente. Sí, me parece muy enriquecedor el aporte de Leonardo porque precisamente esta persona que atendí el domingo, su único interés era la música, bailar. Ujú, ujú. Claro, sí, Entonces, ¿cómo no llegarle por lo único que le interesa? Mm. sí. Sí, muchas gracias. Sí, porque pues hay veces vemos las artes y claro, pensamos casi siempre en pintura y música y dibujo, pero mirando en el compendio del arte como terapia, la antigüedad se inventó el drama, la tragedia, la danza, los rituales, Ujú. todas las experiencias, digamos, de las psicologías de los años 50 para acá, también tenían que ver mucho con el teatro, con el psicodrama. Entonces, todo eso, pues, de poner en acción muchos mecanismos de las artes, arreglar flores, el ikebana, todo este tema que están ahí a la mano, a la disposición, que ni siquiera nosotros tenemos que crear, sino remitir porque están en las plataformas de YouTube, en cualquier cosa. Ahora la persona que quiera, digamos, salir de su situación, lo que tiene que hacer es precisamente permitir que el mundo le entre y parte creo que también de este proceso es ayudarle a diferenciar qué es pertinente y qué no, porque hay mucho ruido en las comunicaciones ahora y hay mucha saturación, hay mucha especulación también. Entonces las personas no pueden entrar de venir de una búsqueda a pasar a una especulación y a unas ilusiones que se queden perdidas también. Entonces también hay un tema de bastante responsabilidad cuando uno interviene con las personas. ¿Qué es la justa medida en esto? No sé si habrá una justa medida, se lo dirá más fácil pues la intuición o el estar bien situado dentro de la metodología que uno tenga establecida, aunque le toque también improvisar, ser recurrente. Seguramente nos tocará ser más inventivos en el trabajo con las personas, al hablar con ellas aparecen temas que no teníamos previstos y nos sorprenderán. Pero ahí viene el tema precisamente de la creatividad, de confiar también en el trabajo interior que se ha hecho y en el trabajo de las otras personas que también lo han hecho, ver cómo lo han solucionado, cómo lo han trabajado. Y pienso que esa modalidad integradora es la que nos permitirá construir todo este ejercicio que nos quedará a todos y en la medida de lo que dice Roque, incentivar a otras personas para que repliquen estas prácticas y estos conocimientos. Lo que hacía Oscar, por ejemplo, en su conferencia, estaba orientado a un público que tenía de pronto una formación, pero de pronto no sabe para dónde va con esa formación. Y en ese incentivar a las personas a que repliquen experiencias, que se agrupen, que formen unos entornos de reflexión y práctica muy saludables, pienso que le podrán ayudar a muchas más personas y nuestro campo ahí también va a ser el tema de que todos somos pedagogos y todos somos alumnos, todos estamos aprendiendo en este proceso. Y todos somos artistas, diría yo, y no hay nada más emocionante. No te oye, María Clemencia, no, espera, yo no oigo. ¿No se escucha? Yo sí te escucho. No se te oye, no. Sí, yo escucho a María Clemencia. ¿Alguien puede hablar a ver si es un problema mío? Sí, Parece que el problema es en tu... sí, Alexis. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora sí, ya. Sí, que yo creo que todos los seres humanos somos artistas y no hay nada más emocionante que cuando se descubre
cuál es mi forma de, cuál es mi manifestación artística, cuál es la propia. Entonces, por eso me parece tan enriquecedor lo que nos aporta cada uno desde el Qigong, desde la música, desde la pintura, porque el ser humano, hoy por ejemplo, con una persona que hablaba, sus días pues muy difíciles y de pronto me dice, le pregunté, ¿y qué de lo que haces en el día qué te gusta? Me dijo, cocinar. Ujú. Ahí se abre una posibilidad inmensa en esa persona porque puede desarrollar toda su creatividad y pasar un día diferente Ajá, perfecto. al hacer conciencia de todo lo que puede desplegar ahí en ese sencillo acto de cocinar que le apasiona, ¿no? Entonces, no, esto me entusiasma mucho. Eso que acabas de esas dos palabras, hacer conciencia, creo yo que es una de las palabras claves, son las palabras claves en lo que ha sido, por ejemplo, resolver el quehacer artístico, independiente de uno reconocer que uno tenga un talento u otro, o que pueda incluso hacer algo más. eh, el momento realmente que, que cambia el engranaje o que te conecta con eso es ese momento, el de hacer conciencia. Cuando un artista hace conciencia de que tiene un lenguaje, de que tiene algo que decir y que lo va a hacer y que lo puede hacer, ese momento es transformador. Es un momento de responsabilidades, pero es un momento que te ocupa mental y espiritualmente. Cuando yo pienso en una persona que tiene un problema de adicción, ¿cierto? Por ejemplo, pienso que seguramente en su día a día, en sus momentos, llega a vivir algunas angustias, algunos sentimientos tales que solo le es posible a su cerebro y a su hábito de pensar que si toma eso a lo que está adicto, ¿cierto? Que si recurre a ese camino, que si ese es su escenario en donde cree poder resolver, pues por eso es que puede caer reiterativamente en eso. Pero cuando hay un momento de conciencia, ¿cierto? Y creo que en los casos que yo conozco de personas con algún tipo de adicción, son esos mismos momentos de hacer conciencia, ¿sí? Los que pueden, digamos, eh, redireccionar su quehacer hacia otra cosa. Entonces, en un espacio, digamos, ya sea un apartamento, una habitación, donde una persona esté confinada o esté consumiéndose ante la perspectiva económica que pueda tener su actividad, algo duro, de pronto, si el arte consigue ayudar a hacer conciencia de su entorno, y ahí es donde veo las palabras de Alexis, hacer reconocimiento de la hora, ¿sí? Como un mecanismo para tomar conciencia de qué se puede hacer, ¿cierto? Y obviamente estamos todos los días escuchando de que una de las cosas que tenemos que hacer en esta situación que hemos vivido con el confinamiento y la pandemia es resolvernos creativamente. A muchos nos toca aprender y ver cómo vamos ahora a vender o a hacer nuestro trabajo, ¿sí? A juntarnos otra vez con el equipo con que trabajábamos, en fin. Pero la parte esencial es si como individuos llegamos y conseguimos hacer esa toma de conciencia. Eso en una consulta de una charla de 30, 40 minutos parece algo muy difícil, parece algo casi como que imposible o muy al azar, muy azaroso. Pero yo creo que finalmente todos podemos estar de acuerdo que son ciertos elementos, a veces instantáneos,
los que nos ayudan a resolver de manera inmediata, a tomar conciencia de manera inmediata. Podemos nosotros entonces con nuestras herramientas, con algún proceder, con algún mecanismo, con algún protocolo, ayudar a que una persona en consulta o en charla pueda hacer algún tipo de conciencia. Es una pregunta, no lo tengo claro, es una pregunta al grupo, ¿cierto? A ver qué creen ustedes. Liliana, te puedo hacer una pregunta porque Liliana nos puede colaborar en el campo debido a varias herramientas que ella implementa en su trabajo, y es, por ejemplo, en cortas sesiones se puede transformar, digamos, la realidad o la percepción de una persona en este sentido, pues de ayudarlo en un tránsito. Ale, sí, mira, hace rato he estado tratando de ponerle sonido a esta, quitarle el micrófono y he estado enredada igual que Roque con la cámara. Pues primero, gracias por invitarme a participar en este taller que me parece realmente ¿Qué fue el audio? las herramientas diferentes al dispositivo de la palabra, que es la que ha utilizado la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, y cómo poder utilizar herramientas como el arte, como la escritura, el dibujo, así uno no sepa dibujar, es supremamente poderoso. Cómo llevar a través de diferentes ejercicios, como los que ustedes han contado, para que las personas puedan llevar su atención al cuerpo, ¿sí? Cómo poner la atención en el cuerpo y reconocer eso que sienten, eso que los está afectando. Hay personas que les cuesta más trabajo hablar, pero a la hora de dibujar, de garabatear, de escribir un cuento, les es mucho más fácil. Hay ejercicios que se hacen desde el coaching, por ejemplo, como cuéntame la historia de tu vida en tercera persona, como si tú fueras un animal. ¿Cuál es el animal con que te identificas? Ah, que la ballena. Entonces cuéntame desde la ballena, ¿cuál es tu historia? Entonces la ballena, cuando nació, y en fin, ¿cierto? Y cuentan la historia a partir de la ballena. Y eso como que les facilita el trabajo. Hay otros ejercicios como que yo te escuche, como poner a dos personas y uno cuenta la historia y el otro dibuja la historia que el otro cuenta, sin nada de palabras, solo dibujos, o palabras muy claves, como muy concretas, muy dicientes de toda la narrativa que el otro va diciendo. Y eso tiene un poder simbólico súper potente que genera que nos salgamos de un lugar en el que todos estamos habituados a vivir en esta sociedad, que es en la cabeza. Y la invitación es a bajar más al cuerpo, es a bajar más al corazón, es a bajar a los otros dos cerebros, que tenemos tres, el de la cabeza, el corazón y las vísceras. Y es como volver a recuperar esa intuición, esas sensaciones del cuerpo, esa sabiduría del cuerpo y del corazón que ya como que las hemos dejado mucho. Las constelaciones, por ejemplo, se amparan y trabajan mucho en el sentir, no en tanto en qué piensas o qué dijeron, sino en qué sientes, dónde lo sientes, ¿sí? En tratar de expresar eso que la persona está sintiendo y ayudarla a que pase de ese lugar, ayudarla a transitar de ese lugar de la cabeza al cuerpo, a hacer esa conexión y a identificar dónde es que nos desconectamos, cómo nos desconectamos, cuándo nos desconectamos y qué pasa, qué consecuencias genera en nosotros cuando nos desconectamos. Porque cuando nos desconectamos, entonces aparece el cansancio, aparece la fatiga, aparece el estrés, aparecen las enfermedades y demás. Entonces, cómo volver a recuperar esa conexión consigo mismo, ¿cierto? Con su ser, con su esencia, su espíritu, su alma, su Dios, cómo volver a conectarnos con eso que somos, ¿sí? Y dejar esas apariencias, ese ego, esa sombra, y lograr como ese camino en un viaje, pero más hacia sí mismo, más hacia su interior. Entonces, ahí hay varias herramientas pues, que yo he aprendido a manejar, no, a manejar no, he asistido a algunas de ellas. En un taller recuerdo una que me pareció súper bonita
y es que a partir de la lectura de un cuento, cada quien dibuja el cuento, ¿cierto? Entonces, un dragón, un guerrero que está con una espada, tiene que cruzar el puente, pero el dragón está del otro lado y pasando el puente tiene que batallar con una serpiente, bueno, y hay un árbol de cerezo, y hay un montón de elementos que el cuento va diciendo, y cada quien va haciendo su dibujo. Cuando uno se da cuenta, pues el dibujo de todos es diferente, porque el tamaño del dragón es más grande, o porque el dragón está encima del puente, o está debajo del puente, o la espada del guerrero está hacia adelante o está hacia abajo, y todo eso está cargado de un simbolismo que tiene su interpretación. Entonces, la tarea que tiene que hacer la persona es batallar el cuento. Y batallarlo es hacer todos los ejercicios de dibujo que sean necesarios hasta que cada uno de los elementos quede donde debe ser, ¿sí? O sea, que el dragón quede debajo del puente, que la serpiente quede debajo del puente, que el guerrero quede encima, en la estatura, en la proporción, en los colores, en fin, de manera que cuando eso te saldrán 20, 30 y hasta 40 dibujos, pero es muy similar como hacer un proceso psicoanalítico, ¿sí? En vez de estar en el diván hablando y diciendo y procesando, tú te conectas con el cuento y elaboras tu propia batalla, porque el pozo y cada uno de esos elementos tiene un significado para ti. El hecho de que lo hayas hecho grande, pequeño, arriba, abajo, de un color o de otro, tiene un significado que tiene que ver con la propia historia. Entonces, yo me imagino, y compañeros, unos materiales a partir de guías, a partir de cartillas, a partir de elementos que quizás podamos publicar y que las personas los puedan imprimir y que puedan trabajar con eso, como esas especies de diario, con preguntas, con espacios para rayar y dibujar, donde puedan exorcizar, donde puedan tramitar como sus dolores, sus sensaciones, sus sentimientos, sus preocupaciones, como una especie sí, es un elemento, ustedes lo han dicho, es un elemento muy liberador. El arte permite precisamente eso, el poner en esos dibujos, pues eso que uno siente. No en vano los procesos de selección ponen a las personas a dibujar una persona. Sí, dibújese a Ujú. usted mismo y depende del tamaño, si es muy cabezón, si hizo el cuerpo muy pequeño, bueno, también interpretan como toda la apropiación de esquema corporal y del ego y demás elementos de la personalidad que tiene alguien de sí mismo a partir de un dibujo. Entonces, para mí es supremamente poderoso porque no todo el mundo, recuerdo la primera persona con la que hablé, precisamente, cuando comenzamos a hablar, él me decía, es que yo soy muy tímido, es que yo no logro como decirle a usted, le dije, bueno, entonces hagamos una cosa, yo te voy diciendo y me van diciendo si sí o si no. Y yo lo sentía que él caminaba como que iba por la calle. Entonces, para él, por ejemplo, el movimiento, quizás el tai chi, el qigong, yo no sé, el movimiento del cuerpo le ayude a expresar, a sacar cosas que él no puede, que él no es capaz aún de poner en palabras. Liliana, qué tan rico porque me hace pensar y reafirmar algo pues que no había podido nombrar y es, sin desconocer la capacidad transformadora de las palabras, porque claro, estábamos muy centrados también en la explicación, en cómo hacerlo, cómo orientar a la persona en el aula, pero lo que tenemos acá en el grupo es precisamente otras modalidades de tocar otras partes de las personas y de ayudarlas en la transformación. Lo que acabas de describir es una síntesis de todo eso, porque deja que el cuerpo también se exprese, que no solo la comunicación verbal sea la más importante, sino el recurso de la imaginación, de la fantasía, obviamente anclado, pienso, al principio de realidad, pero Sí, cada cual lo sabrá manejar de acuerdo a las metas que se trace como en este proceso, pero me parece muy maravilloso lo que dices porque me recoge muchas de las ideas de por qué convoqué yo personalmente como a
la inclusión de las artes, porque hay muchas cosas que a mí se me escapan y que por eso hay que hacerlo como construirlo con otras personas. En este caso es porque la persona que no tendrá capacidad comunicativa, un consultante, tiene una cantidad de recursos que nosotros le brindaremos para que comunique, si quiere comunicar a otras personas, o al menos comunique para sí mismo unas reflexiones y unos sentimientos y unos afectos que lo están atravesando. Entonces, muy bonita esta intervención. Para que de pronto no nos agotemos, porque ahora sigue la otra reunión, de pronto me gustaría que alguien del grupo nos ponga una tarea, como resumiendo esta primera charla que hicimos. ¿Cómo visualizaríamos ese tipo de cartilla? Esa cartilla que propone Liliana de que la persona no se le entregue todo como la cartilla de los niños para rellenar de colores, sino que la persona debe también participar como en un capítulo de ella misma, para que de pronto recojan un momentico esta impresión y nos ponga una tarea a todos. ¿Quién quiere de pronto hacer eso? Nos la pone por escrito, puede ser una cuartillita chiquita. Pues claro, usted que está de escucha, ¿cómo piensa el asunto? Oye, yo le digo para mañana todas las cartillas. Se puede copiar de internet. No, mira, yo puse solamente una frasecita mientras ustedes hablaron y yo estuve escuchando, lavé los platos, corté papaya, hice varias cosas en la cocina. Siento que hay como una armonía y una integración en lo que se pueden llamar las ocupaciones de la atención sobre el cuerpo, la vibración y la creatividad. En un momento sentí muy presente el tema vibracional, que está muy asociado a lo creativo, como a dejar ser y tener atención y conciencia sobre uno a través de estas propuestas que ustedes han planteado. Me parecen lo menos maravillosas, pues son excelentes. Y todas las experiencias excelentes. Si van a escribir algo, yo sugiero que pongan anécdotas de este tipo dentro de las propuestas y las herramientas. Que el lector vea que otros tuvieron una experiencia con eso. Que cada cual puede tener la propia. Es como la sensación que me queda al final de escucharlos. De escucharlos. Un ratico se me cayó la señal, pero todo estuvo maravilloso. Yo creo que está en buen sentido integrando el tema. Fue muy, muy valioso, muy transformador para mí también. Y resumiendo, es el tema de poner al consultante en la responsabilidad de la transformación también. No que le ensignemos órdenes cómo hacerlo, ni sugerencias, ni pues, no sé, ni consejos, sino en darle herramientas para que la persona haga su propio proceso también. Yo pienso que